nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de continuar con el catecismo, simplemente muy breves palabras o pensamientos, mejor dicho, sobre la fiesta de hoy, la exaltación de la Santa Cruz, la fiesta para conmemorar especialmente la recuperación de la Santa Cruz. Recordemos que la cruz de nuestro Señor, donde Él murió, el 3 de mayo festejamos la invención, es decir, el descubrimiento de la cruz que por la providencia misteriosa de Dios se había, quedado en el olvido, no sabía dónde estaba, y Santa Elena lo encuentra y la tienen en Jerusalén, etc. Y después, en tiempos de Heraclio, siglo IV, si no me equivoco, los persas, el rey Cosroes de los persas, invade Jerusalén, estaba devastando todo el reino, y llega a Jerusalén, devasta el lugar y se lleva la cruz. Y la cruz la llega a tener por nada más que 14 años en poder de los persas, hasta que Heraclio vence a Cosroes, que estaba lleno de soberbia por sus victorias, por la ayuda de Dios lo vence y logra recuperar la cruz. Y por eso la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, hoy 14 de septiembre, para festejar eso. Y da pie para insistir en un tema importante en estos tiempos que hoy nos toca vivir, de crisis en la iglesia, etc., en todos estos temas del modernismo, y es el tema del misterio pascual, que ya más de una vez hemos explicado, que en el modernismo, la iglesia moderna, toda esta falsificación de nuestra religión que hoy vivimos, algo que se intenta hacer es quitar, o por lo menos no prestarle mucha atención y relegarlo a un lugar ínfimo, a la cruz, que de hecho es el centro de nuestra religión. Eso hay que tenerlo bien claro. No hay catolicismo sin cruz, por eso crucifijos por todos lados, la señal de la cruz. La cruz lo es todo, por expresarme así. Y el misterio pascual con el modernismo tratan de quitar eso a un lado, porque cruz implica sacrificio, sufrimiento, mortificación, y eso al hombre muerto no le gusta. Le gusta la comodidad, el placer, pasarla bien. Entonces quitamos eso de lado, y misterio pascual porque ponemos el enfoque en la resurrección, que es verdadero y pasó y es un dogma de fe. Y es un todo, evidentemente, porque no sufrimos porque sí, sufrimos para la resurrección. Cristo sufrió para entrar en su gloria, resucitar, y por eso todos los católicos hay que sufrir primero la crucifixión en uno mismo, muerte en nosotros mismos, llevar nuestra cruz para luego resucitar a la vida eterna, como Cristo. Pero la cruz es muy importante, y sin cruz no hay resurrección, sin cruz y muerte no hay resurrección, no hay salvación. Y el modernismo eso lo quieren quitar, con todo ese misterio pascual, que es como para que suene, qué pomposo que suena, pero es simplemente poner el enfoque en la resurrección. Y saber eso, que en la iglesia moderna, y por eso ya les hemos hecho notar muchas veces, esos crucifijos que sale Cristo resucitando, eso es misterio pascual, modernismo puro. ¿Por qué? Porque es quitar la idea de la cruz, nomás ver la resurrección, y no, está la cruz. Insisto, y sin cruz no hay salvación. Si alguien se pretende salvar sin cruz y sacrificio y muerte, lo lamento, pero no lo va a lograr. Cristo marcó el camino. Si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces, estas breves palabras respecto, y por eso siempre insistimos tanto en todos estos temas, eso respecto a la fiesta de hoy. Ahora, continuando con el catecismo, habíamos dejado en la pregunta 208, que dice así: ¿qué es el obispo en su propia diócesis? El obispo en su propia diócesis es el pastor legítimo, el padre, el maestro, el superior de todos los fieles, eclesiásticos y seglares que pertenecen a la misma diócesis. La siguiente pregunta, 209. ¿Por qué llamamos al obispo pastor legítimo? Llamamos al obispo pastor legítimo porque la jurisdicción, esto es, el poder que tiene de gobernar a los fieles de la propia diócesis, se le ha conferido según las normas y leyes de la Iglesia. Esto explicaba
Ayer el padre Altamira, todo el tema de la jurisdicción. No hay que olvidar que hoy en día estamos en tiempos extraordinarios. En los tiempos normales todo es con jurisdicción ordinaria, que viene de arriba, del Papa, y va bajando. Esa autoridad. Ahora estamos en toda esta crisis con jurisdicción de suplencia, que se llama. La Iglesia suple, porque la ley máxima es la salvación de las almas. Hay que saber eso porque en esta crisis que vivimos, y que hay tanta confusión, no faltan los que salen con teorías bastante descabelladas, que como no hay jurisdicción ordinaria, entonces hay que quedarnos todos en casa encerrados rezando el rosario nomás. Padre, confiésame. No, porque no hay jurisdicción. Quédese en su casa rezando el rosario. Una locura, demencial. Hay sacerdotes válidos, tienen que seguir oficiando misa, dando sacramentos, porque la Iglesia suple. La ley principal de la Iglesia es la salvación de las almas. Y de hecho, en el mismo Código de Derecho Canónico están previstos muchos casos en que la Iglesia suple. Cuando, digamos, no se puede cumplir a veces la literalidad de la ley, lo que se llama la epiqueia, que tanto se nombra, la interpretación benigna de la mente del legislador, para los casos que él no ha podido prever, particulares. Da una ley general y a veces da un caso particular en que esa aplicación de la ley general antes es nocivo. Y eso no es lo que pretende el que legisla. La famosa epiqueia, la jurisdicción de suplencia, que hoy, en estos tiempos de crisis, ampara a todos los sacerdotes y obispos válidos que guardan la fe, la tradición. La siguiente pregunta, 210. ¿De quiénes son sucesores el Papa y los obispos? El Papa es sucesor de San Pedro, príncipe de los apóstoles, y los obispos son sucesores de los apóstoles en lo que mira al gobierno ordinario de la Iglesia. Entonces, como decíamos, estamos evidentemente ahora en tiempos extraordinarios, pero evidentemente que la doctrina católica es que el Papa es el sucesor de San Pedro. El problema que hoy tenemos es que precisamente la carencia de ese sucesor legítimo por todo el tema de la herejía, pero el Papa es el sucesor de San Pedro, el verdadero y legítimo, y los obispos de los apóstoles. 211, la siguiente pregunta. ¿Debe el fiel estar unido a su propio obispo? Sí, todo fiel, eclesiástico o seglar, debe estar unido de entendimiento y de corazón a su propio obispo, en gracia y comunión con la sede apostólica, es decir, con el Papa, siempre se lo entiende, legítimo y verdadero, y por eso todo el problema con la postura de aquellos, la posición, la fraternidad, por ejemplo, y similares, que, sí, es el Papa Francisco, sí, lo reconocemos, esto, lo otro, pero no nos lo sometemos, hacemos lo que nos pega la gana por donde queremos, y criticamos todo lo que hace, eso sí no funciona. Si alguien en tiempo de San Pío X es un cismático, bajo Pío XII, bajo el Papa verdadero. Uno tiene que estar sometido a su obispo de su diócesis y a través de él, el Papa verdadero y legítimo. O sea, no es así nomás de que, bueno, sí él es, pero no importa. No, eso no es así. Y es más, y es muy interesante saber que existen documentos de papas verdaderos, si no me equivoco, Pío IX, si me falla la memoria, Quartus Supra, creo, a unos orientales, creo que eran armenios, esto no recuerdo tan bien, que es muy curioso, pero estaban en algo así más o menos, por ciertas cuestiones, creo que tenían que ver con disciplina, no sé si hasta con la liturgia, y no querían obedecer, por las razones que ellos quisieran dar. Y el Papa es fuerte, es decir, no, tienen que obedecer, y eso de decir que nos reconocen y que están en comunión, pero no hacen lo que se les dice, eso no es así. Es muy interesante esos documentos, y dan mucha luz en estos tiempos que vivimos, de esta crisis, que como decíamos, que lo esencial de la crisis hoy es la carencia del sucesor legítimo de San Pedro. Eso es lo que padecemos. Y por eso el error de los que quieren reconocerlo y a tiempo no hacerle caso. Basta ver el catecismo de San Pío X y cualquier catecismo antiguo católico. Todo fiel católico tiene que estar sometido al Papa. Y fíjense, dice, de entendimiento y de corazón. Es decir, que lo que él enseña de corazón hay que... Entonces, todo eso nos da luz en esta crisis de que realmente no son legítimos pastores, estos que se presentan en apariencia como si lo fueran, Francisco y el resto.
Continuamos, 212. ¿Cómo debe portarse todo fiel con su propio obispo? Todo fiel, eclesiástico seglar, debe reverenciar, amar y honrar a su obispo y prestarle obediencia en todo lo que se refiere a la cura de almas y al gobierno espiritual de la diócesis. La siguiente pregunta, 213. ¿De quién se ayuda el obispo en la cura de almas? El obispo, en la cura de almas, se ayuda de los sacerdotes y principalmente de los párrocos. 214. ¿Quién es el párroco? El párroco es un sacerdote designado para presidir y dirigir, con dependencia del obispo, una parte de la diócesis que se llama parroquia. Y la siguiente y última pregunta por hoy: ¿cuáles son los deberes de los fieles para con su párroco? Los fieles deben estar unidos con su párroco, escucharle con docilidad y profesarle respeto y sumisión en todo lo que atañe al régimen de la parroquia. Entonces, todo esto, tiempos normales, sin embargo, evidentemente que en estos tiempos de crisis vamos a hacer la aplicación de esto al sacerdote que se ha puesto en su camino, porque al final, aquí mal que bien, funciona como una cuasi parroquia. Misas, bautismos, matrimonios, confirmaciones, tantos sacramentos. Y por tanto, en ese sentido, tratar de aplicar lo que aquí dice el catecismo, inclusive muy importante, más en estos tiempos, en general de crisis, en que no hay mucho respeto por ningún tipo de autoridad, y tal vez por lo mismo del estado en que estamos de cosas, una vez tal vez se ve desconfiado, tal vez a veces no piensa tan bien, y no, hay que tratar de hacer lo que dice el catecismo con el párroco, el cuasi párroco, el sacerdote que Dios ha puesto en el camino, y escucharle con docilidad. Y que en general hay que tratar de hacerle caso al sacerdote, el cura, por algo nos dice las cosas, y esas cosas nos van mal después. Después pensamos, ay, ¿por qué no dice caso el padre? Pero en general, tratar de escuchar con docilidad, poner en práctica los consejos que uno le dan, profesar el respeto, siempre muy importante. Decíamos recién, hoy en día, en general, en todo ámbito, el respeto a cualquier cosa que sea autoridad o superior o por encima de uno, en los pisos. Y aún el sacerdote muchas veces nos escapa. Uno a veces, así como hay gente que igual guarda y trata a uno muy bien, mucha educación, mucho respeto, hay otros que uno dice, que pareciera que están parados ante cualquier cosa. Uno dice, y no es por quien uno es, sino por lo que uno representa, la dignidad sacerdotal. Alter Cristo, Soter Cristo. Entonces siempre tener mucho respeto a los sacerdotes. Y sumisión en todo lo que atañe al régimen de la parroquia, o la capilla, etc. Todo, para que siempre tratar que haya esa, la palabra armonía, digamos, no que sea todo un caos si no se hace caso, sino, como decíamos, escuchar con docilidad, tratar de hacer caso, etc. En todo caso, dejamos ahí, Dios mediante, mañana veremos qué nos enseña el catecismo sobre la comunión de los santos. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.